Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día, martes 27 de abril del 2021. Mientras estamos esperando que nos digan cuánto tiempo nos van a encerrar, de qué forma nos van a encerrar, porque es muy lindo. El Estado te quiere cobrar impuestos, pero al mismo tiempo no te deja laburar, lo cual es maravilloso. ¿Y quiénes deciden quién labura y quién no labura? Lo que cobran el sueldo 100% todos los días del 1 al 5. Claro. El mundo es muy justo en eso. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué ¿Cómo tal anda? a Muy la buenas tardes. audiencia, Guillermo, Maxi, mi estimado Claudio? Esperemos Don tener una Guillermo Guer, buena ¿cómo anda? semana. ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal? También un saludo para la audiencia, para Jorge, para vos, Claudio, y para Maxi, que está Gracias. ahí en las sombras manejando Maxi todo. Gregorio, toda la parte técnica. Jóvenes, hay muchos temas para charlar el día de hoy. Vamos a comenzar con la reglamentación del blanqueo inmobiliario. Jorge. Habíamos comentado el martes pasado y yo lo refrité, como dicen, el domingo, porque el blanqueo inmobiliario tenía fechas. Bueno, ya lo dijimos, no lo voy a volver a comentar. Es para inversiones de obras que se van a hacer, que están en el pozo o que tienen hasta un 50% mínimo de avance, cualquiera de las dos. Esas obras tienen inversión de gente que blanquea el dinero e invierte en esto. Lo tenía que reglamentar el Poder Ejecutivo, lo reglamentó hace 15 días. Para eso, para que pueda ser efectivo, tenía que estar una cuenta del Banco Central, Banco Central, si digo bien, donde se depositen el dinero que venía de afuera, el dinero negro, como sea, y por otro lado, teníamos también que establecerse la forma de implementarlo, llamémosle ahora, en la parte tributaria o la FIP. O sea, faltaban dos reglamentaciones, Banco Central y la FIP. Salieron las dos reglamentaciones. Ya está. El Banco Central dictó y creó la cuenta especial a ese efecto y está funcionando y bueno, ya están todos los bancos, se han noticiado de cómo tienen que abrir la cuenta especial a nombre de esa Y lo persona. interesante fue, doctor, que en la norma del central incluyen el nombre, la dirección por mail Sí. y el teléfono de cada responsable de cada banco en este tema. La primera vez que el Banco Central asigna de esta forma responsabilidades con nombre, teléfono y apellido de las personas. De las personas directamente, en esos no llegué a ese detalle, se me pasó. Pero realmente era como las cuentas de cualquier blanqueo anterior, para traer el dinero directamente del exterior. Una de las consecuencias que tiene esto es que no le permiten con ese dinero pagar el impuesto. Lo tiene que pagar con otra plata que saque de otro lado. 5, Con lo 10, cual, entonces, en 20. pocas palabras, esto es para mantenerlo encerrada en la cuenta el dinero y tenga un Exactamente. solo fin último. O sea, tiene casi la figura, sin ser, de un fideicomiso. Es más o menos lo mismo de otra forma, porque tengamos presente que yo puedo invertir ese dinero hasta diciembre del 22. Pero ¿cómo andamos con los plazos? Porque me dice que los No, plazos los están muy plazos ajustados. son muy ajustados, vencen ahora en mayo, junio y julio. Y estamos hablando del 5, 10, 20. No estamos hablando de una diferencia chiquita. Estamos hablando de una diferencia grande. Por eso se apuraron en sacar la resolución. Y la resolución de la FIP lo que hace es crear un registro, uno de los tantos registros que ha creado en los últimos 10 años. La FIP se ha dedicado a crear registros de todo, de todo. Bueno, un registro de proyectos inmobiliarios, donde van a estar, que se va a llamar REPI, y que van a estar incluidas las obras privadas de acuerdo con los códigos de edificación y disposiciones semejantes que se encuentren sujetos a denuncia, autorización o aprobación de la autoridad competente, que se hayan iniciado a partir del 12 de marzo del 21 inclusive, o
que a dicha fecha posean un avance no inferior al 50%, como habíamos comentado. Y de ahí en más empiezan una serie de regularizaciones y reglamentaciones de cómo tienen que ser, quiénes tienen que ser los que registran, a nombre de quién tiene que estar, las características del edificio, los beneficios que tiene el inversor, los programas de normalización para reactivar la construcción en federal, porque esto es todo el país, no estamos hablando del Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estamos hablando de Gran Rosario, de Mendoza, de Córdoba, de La Rioja y de Humahuaca también, ¿no? O sea, estamos hablando de cualquier inversión que se haga en todo el país. Las presentaciones de las declaraciones juradas, cómo tienen que hacerse, lo reglamenta específicamente esto con son cerca de 30 artículos, esto no es una cosa simple, no lo hacen simple tampoco, si bien tienen capítulos para saber los vencimientos, 31 de mayo, 30 de junio y 9 de julio, como vos me preguntabas, son los vencimientos que hay. Que los Ídolo del 9 de julio, está perfecto, justo, un día feriado, está bárbaro. La verdad que el que hizo el cronograma, realmente hay que agarrarlo y decirle, flaco, hagámosle la prueba del helado. Claro. Sí, a lo mejor es de otro país el señor y no tiene idea de esto. Claro, tiene razón, tiene razón. Hay tantos venezolanos acá que no tienen idea. No tienen ¿Algún apuntecito, Guillermo, sobre este tema? No, por ahí, digamos, me agarro de algo que acaba de decir Jorge, que es el tema de los sucesivos registros que está creando AFIP, que obviamente, digamos, la AFIP lo que está recaudando datos, los datos son, digamos, en definitiva, poder, y está tratando de recaudar la mayor cantidad de datos para, digamos, eventualmente emplearlos en, digamos, sus tareas diarias de fiscalización. Es una forma de ordenarse internamente, y además recordemos que la AFIP ha comenzado un trabajo de desarrollar su área de Big Data. Hubo una serie de contrataciones el año pasado, no le fue bien porque la verdad que ofrecía no buenos sueldos, me dicen, para esta profesión, está muy demandada, pero sí entraron algunos muchachos de la cámpora de ciencias exactas que no tenían laburo. Pasaron de la fotocopiadora a trabajar en la FIP, con lo cual vamos a ver qué termina por pasar con esa área en particular y cómo se desarrolla. Pero en realidad lo que hace es descargar laburo sobre el contador y a su vez armar listas para el futuro, cruzarlas como corresponde. Yo te hago un comentario sobre esto, perdóname, Guillermo, porque viene a lo que decía Claudio. Abad, en el primer mandato del 2002 al 2007, hasta que tuvo la pelea por las compras en aduana que se hicieron, había hecho un programa 5 años. Y en el programa 5 años, lo que había colocado era que para el 2009 la AFIP te iba a poner en pantalla, como es en todos los países de la OCDE, te iba a poner en pantalla a los empleados en relación de dependencia la declaración jurada en el mes de febrero de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque tiene toda la información. Entonces lo que te hacía era evitarte el trabajo y ponértelo en pantalla. Después vos lo pagabas en abril, cuando vencía, y si no estabas de acuerdo, ponías no estoy de acuerdo porque tuve un hijo que ustedes no lo computan, qué sé yo, lo que sea, falleció un familiar, y podías vos modificarlo, y bueno, y a lo mejor iba un cruce de información. Y un año después iban a hacer lo mismo con el 931, que es la declaración de aportes y contribuciones, que también tienen toda la información, de todo, hasta el análisis de sangre del portero de la industria o de lo que sea. Tienen toda la información. Hoy estamos en el 2021 y no hay ninguno de los dos. Yo hablé con Abad en la gestión de Mauricio Macri. Por suerte he tenido siempre una muy buena relación con él. Un caballero. Tuvimos una muy larga comida en las postrimerías de su gestión. Sí. Y lo que me decía es el grave problema para hacer algunas automatizaciones
son los contadores. Y no quiero tirarme en contra de los contadores, pero había una fuerte situación para no hacerlo. Ustedes van a Estados Unidos, y supongo que lo habrán visto, los famosos libros de Little Race de cómo hacer la autodeclaración fiscal. Claro. Bueno, acá algunas editoriales han intentado hacer eso. Sí, el repar lo hace. Y si lo hace, bueno, no han tenido una muy buena recepción. No, porque es para el contador, gente. no es para el contribuyente. Claro. Yo recuerdo en el 80... Acá, el que vos encontrás en Estados Unidos, que es un mamotrote así, es para el contribuyente. Claro. Yo recuerdo en el año 80, estando en Alemania, recibía a cada contribuyente lo que vos decís, un sobre donde te indicaba cómo llenar la declaración jurada y cómo tener el soporte de cada uno de los rubros que vos decías, gasté 45 pesos en helado. Bueno, la factura de esos 45 pesos la tiene que guardar en tal... Estamos en el año 80, 40 años atrás. Estamos en Alemania. Y en Alemania, sí. Pero ¿sabe cuál es el secreto? No solo... estoy teniendo problemas yo con la conexión, así que seguramente me están viendo con delay. Sí. Pero está todo bien ustedes. Entonces le cuento que básicamente el problema no solo es en la cultura de los pueblos, los usos y costumbres, pero también hay algo que es importante, y es esos países no tienen la maraña impositiva que tiene la Argentina. Es la gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Y abogan por la simplicidad impositiva para recaudar mejor. Totalmente. Los funcionarios hacen eso por vos. O sea, te la hacen fácil. Si vos te la haces difícil, el funcionario vuela. Ojo que en Alemania es un país federal como el nuestro, que tiene impuestos federales y tiene impuestos de la... o sea, tiene impuestos también locales, Estados Unidos, pero vos tenés... también, pero vos tenés los impuestos locales, y en los distritales también en algunos casos. Yo recuerdo haber visto en Miami el libro para los impuestos de Miami. Claro, lo hacen así, Es así. Sí. Jóvenes, tenemos invitado en el día de hoy. Perdón. ¿Redondeamos el tema y vamos a nuestro invitado? Por eso, te interrumpí, Guillermo, vos estabas... No, sí, lo último, digamos, que quería cerrar, más allá, digamos, de hacer este intercambio, que la verdad que fue bastante rico entre nosotros sobre el tema de la información que está recaudando la FIP. El tema, digamos, también lo que establece la resolución, y volvemos al tema de la información, es de la trazabilidad de punta a punta del proyecto, no solamente el registro inicial, sino que el propio sistema, en realidad, digamos, el desarrollador te tiene que proporcionar un código, que es el código COPI, que también está en la resolución, que vos lo tenés que cargar al sistema AFIP, que es el código de registro de proyecto inmobiliario. Con lo cual, digamos, a lo que voy es como hay una trazabilidad bastante precisa sobre el proyecto inmobiliario, que en definitiva todo eso lo tenés que completar para acceder a los beneficios. Claro, pero lo hace el desarrollador, claro, que más o menos va diciendo qué etapas va realizando. Exacto. Y vos tomás la información de ahí. Al poner el copy, se incluye la información, si no me equivoco. Exactamente. Que, digamos, eso hace que te concedan los beneficios, digamos, los que están previstos en el título 1 de la resolución, que también es el de la ley, que es el incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que es como, por ejemplo, uno es la exhibición del impuesto sobre los bienes personales, al valor de las inversiones y proyectos hasta el 31 de diciembre del 2022, y el título 2 es el de adhesión al blanqueo, que es el programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina, que es el impuesto que mencionaba Jorge, que varía la alícuota a pagar difiriendo del momento de adhesión. Tengamos en cuenta una cosa, siempre se ha tenido en el objetivo lo que es la construcción de lo que sea por la sobrefacturación de todo lo que es desde el clavo hasta la mano de obra, hasta todo. Por eso la trazabilidad que vos decías y por eso el control, ¿no? En este caso. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer ingresar, si les parece. Los dejo entonces con el invitado del día de hoy y luego continuamos con el temario nutrido que tiene esta edición de Sin Saco Fiscal. Parece que se me fue. ¿Se cansó de esperar? Se cansó de esperar. Bueno, no, acá está. Acá está.
Eduardo Christensen es un especialista, abogado, especialista en derecho tributario, muy conocido, asesor. Digamos que tenemos la cámara prendida y la ausencia del invitado del día de hoy. Está muy bien. Mientras que esperemos que esté con el audio abierto. El audio. Está conectando el audio, entonces seguramente nos va a poder escuchar para poder acercarse a la cámara, sí, para ser entrevistado. Mientras tanto, cuénteme sobre la característica del caballero. El caballero es un especialista, ha sido alumno en su momento, hace muchísimos años, formó parte del Instituto de Derecho Tributario del colegio cuando se crea ahora, pero es profesor en la Universidad de La Plata por concurso en Finanzas y Derecho Financiero, es profesor de la maestría de la Universidad Católica en La Plata, también porque él vive en La Plata, él es de La Plata. Y es asesor... ¿De qué tema vamos a hablar con? ¿De qué tema vamos a hablar con? De la moratoria. De la moratoria de ARBA en la provincia de Buenos Aires. La moratoria de ARBA en la provincia de Buenos Aires. Exactamente es el tema que esperamos que poder tratar con él. Y mientras que le aparece algún detallecito de esta moratoria para que la gente que no está enterado pueda saber. Sí, uno que es muy importante, porque no entra normalmente en las moratorias, es simplemente... me fui. No, usted está perfectamente en cámara, así que hable sin ningún tipo de problema. Se me fue la pantalla. Es simplemente el tema que los agentes de retención y agentes de percepción que siempre quedan excluidos en cualquier plan de facilidad de pago o moratoria general, acá los incluyen. Y la otra cosa importante es que Axel Kicillof dijo que es la última moratoria que va a hacer la provincia de Buenos Aires. Doctor, le voy a pedir que salga de cámara y apague el micrófono, se comunique con nuestro invitado y mientras tanto, Guillermo, si no hay ninguna molestia, vamos hablando un poquitito de la resolución general 4973. ¿Les parece bien? Sí, por mí. Listo, Jorge, usted mutéese y conténtese con nuestro invitado. Guillermo, bueno, te escuchamos por la circular. ¿Cuál es la resolución general? Sí, la resolución general, Claudio, en definitiva viene a extender plazos por una cuestión, digamos, que es de público conocimiento, ¿no? Que no cesa, digamos, la tasa de infectados por COVID, con lo cual eso limita también, digamos, algunas cuestiones que se hacían de manera presencial o trámites que se hacían, digamos, de manera tradicional ante la FIP. Con lo cual esta resolución general lo que viene es a extender al 31 de julio del 2021 algunos trámites que, bueno, por ahí se pensaba que en algún momento iban a volver a la presencialidad, pero no es el momento ahora. Yo te contar algo. Oficialmente, en los dos gremios que creo que tiene la FIP, han exigido vacunación para todo el personal antes de hacer presencialidad. Entonces, no habría presencialidad de la FIP, por lo menos hasta ese momento, y sobre todo atención al público. Y así todo, me cuentan adentro que, dada la atención en lugares cerrados, va a tener que tener una cantidad de modificaciones los lugares de atención. Porque más allá de que la gente esté vacunada, bueno, hay problemas para circulación y contagio. Bueno, doctor Haddad, si ya quiere conectarse nuevamente el audio y el micrófono, ¿está con nosotros? En este momento se está conectando el doctor Haddad. Doctor Christensen, un momentito que primero lo habilito a Haddad para que puedan charlar con él. ¿El doctor está con micrófono abierto? Doctor Haddad. Jorge está con el micrófono Jorge está muteado. Está muteado, Jorge. Ahora sí. Ahora sí. Listo, entonces los dejo con la nota como corresponde, caballero. Bien, muchas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Perdón, el doctor Eduardo Christensen, el especialista, te presento a Guillermo, lo conoces, a Guillermo Hert, estuvimos conjuntamente en el Instituto de Derecho Tributario. ¿Cómo estás? ¿Cómo está La Plata? Sí. ¿Cómo están las inmediaciones de La Plata? ¿Todo bien? Mirá, sinceramente, Jorge, yo
La Plata y sus alrededores lo veo bien, pese a que tal vez por algún motivo que escapa a nosotros los... Esperan que voy a silenciar. Sí, sí, suele pasar. Voy a silenciar porque esta es mi costumbre, pero estaba... Sí, señor. Ahí, tal vez por cuestiones que son ajenas a nosotros, la difusión de noticias no pinta como la realidad que nos toca vivir. Nosotros, lamentablemente, desde el 20 de marzo del año pasado, estamos enfrentando una situación que a nivel general, durante el 2020 fue crítica, entiendo que para todo el mundo, sí. a nivel global, ya empezamos a ver países que vienen haciendo vanguardia con respecto a la masiva vacunación y sus resultados. Me ha tocado leer y ver países, o en concreto, más allá de que mi descendencia es de daneses y siempre vino, que fueron los primeros que volvieron a las escuelas y tienen un cúmulo, o sea, tienen vacunas propias y han comprado distintos tipos de vacunas, igual que Canadá, que tiene 5 vacunas por habitante. Sí, sí. Nosotros estamos en distinta situación, pero te traigo. ¿Cómo funcionó ARBA en este tiempo? Vamos a lo nuestro. ¿Cómo funcionó ARBA en este tiempo? ¿Se adaptó? ¿Estaba en condiciones? ARBA, no, sinceramente, ARBA dejó de funcionar todo la primera etapa, hasta que hubo una especie, no sé si fue en el mes de agosto o por ahí, en donde liberaron muchas actividades. Entonces ahí vino la atención con turnos y de manera remota. El problema que se nos plantea a nosotros como abogados es que normalmente no manejamos la clave de identificación tributaria ni la contraseña del contribuyente. Entonces, seguir los expedientes cuando nosotros lo iniciamos como apoderados o de alguna manera, se nos dificulta muchísimo porque tenemos que sacar turno. Y por página web es imposible. Con la permanencia durante tantos años acá en la ciudad de La Plata y por el también hecho de hacer docencia en posgrado, uno conoce gente que ha trabajado en el organismo y entonces no hace mucho tiempo, este año, me dijeron, acá tenés un número de WhatsApp, por acá tal vez puedas conseguir más fácil un turno, pero nosotros podemos advertir que a nivel provincial, los organismos de recaudación con la asistencia a distancia, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a manejarnos en el Poder Judicial, ni qué contar en el Poder Judicial de Nación, con el sistema que tiene implementado, que está mucho más aceitado. Aceitado. Porque vos fijate, esto nació por allá, por el 2012, y fueron entrando en prueba, primero con las quejas, después con los recursos ordinarios, después la Cámara, después primera instancia, ¿no? Incluso funciona muy bien
el expediente digital o electrónico del Tribunal Fiscal de la Nación, en donde las comunicaciones, ¿Y yo en recién provincia? contesté una. ¿En provincia? En provincia, El Tribunal Fiscal, te el digo. Tribunal Fiscal todavía sigue de feria y está empezando a hacer habilitaciones extraordinarias para determinados expedientes. En el caso mío particular, me ha habilitado 2 expedientes y ha corrido traslado a la representación fiscal por 15 días, pero tenemos un problema también con la comunicación porque los domicilios electrónicos que ARBA brinda son para expedientes judiciales, ¿no? Para hacer notificaciones. Claro, y no para el Tribunal Entonces, Fiscal. y no, pero ni tan siquiera si vos querés comunicarte en una demanda administrativa de repetición, no podés usar los mismos correos porque te vienen diciendo que los correos son inexactos. O sea, te sirve para notificarte a través del sistema del Poder Judicial que tiene implementado la Corte, que es el sistema Augusta. Sí. No por vía particular. Entonces, sinceramente... Te cambio el tema porque tenemos tiempo acotado. 15.279, sí. La ley de la moratoria. Contame cómo es la moratoria y qué diferencia tiene de una moratoria común general y que estamos acostumbrados. Mirá, vos me preguntás por la 15.279. Yo, cuando nos comunicamos el otro día, temprano por la mañana, te hablé también del monotributo. Otra cosa. Y sí, siguiendo el orden, permitime que te lo altere. Tenemos que acá tengo el resumen que me hice para conversar con ustedes. Tenemos la 15.278, un número menos, sí. Y después hablamos de la 15.279 porque las dos son importantes. ¿Por qué te digo importante? Igual podríamos dejarlo también, más allá de lo que hoy converse con ustedes, a cuando lo reglamenten, porque dejó mucho librado a la reglamentación del organismo en ambas leyes. Con lo cual, yo nunca fui muy amigo de dejar en manos del director ejecutivo de ARBA las reglamentaciones, porque por ahí entramos en abuso como son las alícuotas de retención. Claro. Entonces viven con los eternos saldos a favores. Exacto. Que tenés que judicializar la cuestión porque si no tienen dinero tuyo y se financian a tasa cero y vos por otro lado por ahí tenés que tomar un crédito para seguir el circuito económico de tu negocio. Con respecto a la 15.278, que se venía mencionando en los distintos periódicos, cuando me puse a mirar el tema por haber conversado contigo, tenemos que estas dos leyes salieron en el boletín oficial el día viernes, el 23, o sea, son muy recientes, porque estamos viviendo el día jueves, ha pasado un día hábil y todavía queda un camino en espera de la reglamentación. Acá, en Capital lo hay, también en alguna otra provincia, como en este momento recuerdo Mendoza. Perdón, para los que están escuchando, estamos hablando del monotributista provincial, no el monotributista nacional. Claro. Sino de los monotributistas del sistema de monotributo que tiene cada provincia. Voy a
explicarlo un poquito, tengo un poquito de material cortito para la exposición, que después ahí cualquier cosa... Lo ampliamos. Sí, pero se creó un régimen simplificado a los efectos del impuesto a los ingresos brutos. Nosotros sabemos, no solo en el caso de la provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias, que es normalmente el tributo, el impuesto que mayor recaudación tiene a nivel de las distintas jurisdicciones locales. Con esto yo recuerdo el sueño que hubo a principios de los 90, con la firma del Pacto Federal para la Empleo y la Producción, que incluso trajeron a la jornada tributaria de Mar del Plata a un especialista que es John Dewey, que hablaba de la instalación de un impuesto a las ventas minoristas para sustituir los ingresos provinciales. Soñaban con derogar ingresos brutos por ser un impuesto en cascada y un tanto distorsivo, pero la práctica que en provincia de Buenos Aires se fue aplicando en distintos tramos, en el primero, en el segundo, y el tercer tramo, por la 11.518, que todavía sigue figurando en la ley impositiva de todos los años, quedó sin entrar en vigencia lo que sería el último tramo. Claro. Pero hubo una involución, porque año a año, con la ley fiscal impositiva, fueron gravando actividades que habían quedado exentas. Y eso generó también controversias, porque pasaron a gravar actividades primarias, ¿no?, que ya las habían dejado desgravadas. Fuera del gravamen. Sí. Después, el criterio de la Corte, del valor de los pactos y el carácter intrafederal, y bueno, no vamos a hacer de esto motivo de la charla, pero acá lo que genera el régimen simplificado es que directamente podríamos resumirlo, es como que van a calcar tu situación impositiva a nivel nacional, la van a traspolar a la que uno tiene ahora a partir de la vigencia de esta ley en provincia. O sea, si vos sos monotributista categoría A, que acá lo copié, tienen de la categoría A a la X y te van diciendo cuál va a ser el importe fijo, y empiezan la A con 169, que si no me falla la memoria, para los que nosotros, los profesionales, que pagamos únicamente un componente impositivo, creo que el mínimo está siendo 168, o sea que es muy parecido. Y después sigue con la B, ¿no?, que nosotros podemos llegar hasta la categoría H, pero también continúa con el resto de las actividades, o sea, la venta de cosas, llegando hasta la última categoría. Agrega, a partir del artículo 227, un conjunto de artículos que los va enumerando como bis, ter y sigue, a lo largo, que llega a pasar, en algún caso, creo que el inciso que sería 9, el nono, y también, o sea, todavía está un poco gris el momento de, o sea, cuando uno tiene alguna causal de exclusión del régimen
general, pierde la condición para ser contribuyente del régimen simplificado a los efectos de ingresos brutos, pero no está marcado, entiendo lo va a ser la reglamentación, el momento exacto, porque si nosotros recordamos, sí. Sí, para que quede claro, algo. el que no es contribuyente de ingresos brutos va a ser contribuyente del monotributo. No, es condición necesaria para, o sea, estar en el régimen simplificado, ser contribuyente del impuesto a los ingresos brutos, excluido los que estamos en sistema de convenio, sí. A eso lo excluye expresamente, pero incluye a todos los que son contribuyentes locales del impuesto a los ingresos brutos y no revistan la calidad de contribuyente del régimen general. Bien. En el caso de quien te habla, contribuyente del régimen general, yo no puedo ser contribuyente del régimen simplificado. Y lo que recién comentaba es precisamente que la causal de exclusión del régimen simplificado de ingresos brutos la tienen hermanada con la causal de exclusión del régimen general en DGI a través de haber sobrepasado alguno de los límites que te fija la ley del régimen simplificado a nivel nacional. Directamente lo hermanaron. Lo único que yo no pude apreciar todavía es lo que dice el artículo 20 y 21, el momento exacto, viste que te lo retrotraen cuando te excluyen a las 0 horas del día que te fuiste. Bueno, yo no sé, antes se discutía y hubo un fallo. Hubo una reforma y no recuerdo quién fue el autor del monotributo que vino al colegio público a dar la explicación, a dar una conferencia sobre eso y dijo que no es al mes, sino es al día. Vos te excluiste porque hiciste una venta superior el día 8, el 8 quedaste afuera, no quedaste a fin de mes. Sí, cosa que nos pareció de terror, ¿cierto? Yo sobre eso escribí un día un artículo que era como una sensación de irte a dormir siendo responsable del régimen simplificado y que vos tenés capacidad contributiva del régimen simplificado. Y en este momento, por ejemplo, estoy, por suerte, con éxito porque DGI ha abierto su criterio y te reconoce a los fines de que te paguen el IVA. El IVA y ganancias, sí, en el régimen, por el régimen hecho de transición, como le llaman ellos. Sí. Por el hecho, yo el primer caso que tuve todavía fue antes de la reforma y había intervenido administrativamente en una causa que era de un colega, en donde en ese momento se pagaba, creo que era del 1 al 5, era distinto el vencimiento que ahora en los días 20, y este cobró a mitad de mes, del mes de febrero, un honorario importante, y quedó fuera. Importante para esa época. Claro, claro, quedó fuera. Bueno, a los peritos les pasaba mucho eso. A los peritos les pasaba lo que tiene mucho el régimen de importante ahora es que lo van actualizando, tienen índices algo objetivo y no pasa lo mismo con la ley penal tributaria, que es tu especialidad, que si bien está previsto un régimen de actualización permanente, no le dieron nunca operatividad. Lo implementaron. Te paso si podemos por tiempo a la otra ley. Sí. Te hago preguntas para hacerlo más ágil.
¿ingresa cualquiera, aunque tenga una denuncia penal de la provincia, o tiene exclusiones así? Mirá, con respecto a esto, mientras tengas o sea, te da la situación que vos podés entrar en el tema de La las moratoria. moratorias, que es donde estamos hablando ahora, siempre y cuando no tengas sentencia firme. Hasta ahora, ARBA no ha hecho mayoritariamente denuncias utilizando, porque viste, esto es materia para otra charla, y es de la especialidad tuya, la aplicación o no a nivel provincial, sí es constitucional y no es constitucional. Viste que hay dos Yo tengo mi bibliotecas. opinión y fue uno de los pioneros en eso, que yo considero que es inconstitucional, pero es una charla de el sexo de los ángeles, como decían en Constantinopla mientras estaba cayendo porque las bombardeaban por todos lados. Y Acá bueno, también. y tenés muchos tributaristas que opinan como vos y algún otro que también tiene nombre, pero hace más constitucional Exacto. que la especialidad, que opina otra cosa. Entonces, yo en los congresos he visto fervientes discusiones, pero son cambios de palabras que son criterios personales. En realidad, Exacto. Cuando vino la 24769, le quitó lo que había tenido la 23771, que era que los fiscos locales podían denunciar. Exacto. Y nosotros nos habituamos a eso, y ARBA no salió masivamente a efectuar denuncias por la ley penal tributaria. Lo que sí tiene de particular esta moratoria, yo creo, ahí cuando leía hoy, que por ahí nosotros estamos acostumbrados desde que salimos de la convertibilidad a hablar de los esfuerzos compartidos. Acá yo miraba y, siendo objetivo, digo, acá son las ganancias compartidas, los beneficios compartidos. No los gastos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque como consecuencia de la pandemia, hubo, al restringir las actividades, como aparentemente va a pasar la semana que viene, sí. Por eso te digo, el 1 de mayo, que es un sábado, así que van a tener que anunciar algo el día 31. Viste que ahora el boletín oficial también trabaja de tarde. Sábado y domingo, y de tarde, sí. Sí, por ejemplo, en esta materia, el impuesto país lo notificaron a la tarde. El que había comprado dólares a la mañana no estaba enterado que a la tarde iba a tener un 30% de impuesto país fijado por el Congreso, porque doctor Haddad, te hago una pregunta como para redondear el tema. Perdón, Claudio. Sí, no, por favor, si vamos redondeando por cuestión de tiempo, doctor, le pido mil disculpas. Sí. Pero bueno, lamentablemente esto tiene que tener un ritmo para continuar. Tenemos una reducción de intereses de acuerdo a tramos, ¿no? Que establecen. Sí. Hay una reducción como toda moratoria, cuando uno le toca hacer la distinción entre moratoria y regímenes de facilidad de pago, de acuerdo al momento en que se vayan a incorporar, que eso lo reglamenta, está sujeto a reglamentación, van a ir teniendo reducción de sanciones, llámese multa, llámese recargo, porque nosotros en provincia tenemos todavía el Instituto de los Recargos. Sí. Lo que quiero decir, porque me parece que es lo más relevante que tiene esta moratoria, que hace un tiempo, y en eso recuerdo el sinceramiento fiscal de hace muchos años, pero
no tengo la certeza, pero me parece que hubo otro, en donde incluyeron a los agentes de recaudación. Acá lo interesante es que van a dar para regularizar en 48 cuotas aquellos que no actuaron, o sea, los que no se llevaron plata al bolsillo, que no actuaron como agentes de recaudación, que nosotros sabemos que a esos también, por el artículo de el Código Fiscal, que creo que es el 58, 59, están la figura de los recargos, que de eso no se salva nadie, porque expresamente dice que hayan actuado o que no hayan actuado, aunque haya ingresado el contribuyente directo. Y después está también para aquellos que incurrieron en apropiación de impuesto, el que actuó y se quedó con el dinero. Con la plata ajena, con la plata del fisco. Claro, que eso no es lo común, porque ha habido planes de facilidades de pago para los primeros, o sea, para los que no actuaron, le sacaron ¿Cuántas cuotas tienen? ¿Cuántas cuotas tienen? 48. Los dos tienen 48. Los dos tienen 48, en eso no hace distinción. Es lo único que hace distinción, porque también está para el inmobiliario complementario, las embarcaciones y los automotores. Pero cuando habla del impuesto automotor, hace una aclaración. Y para mí, de la ligera lectura que hice, habrá que ver qué dice la reglamentación, es únicamente de los automóviles, no, por ejemplo, de colectivos, un camión ómnibus, que vos tendrías camiones, afectado. A mi criterio no entra lo que uno tiene afectado a la producción, ¿no? Sino el vehículo, porque habla de automotores y después habla y dice automóviles. En forma expresa la ley. Bueno, no, porque la intención seguramente es dejar fuera del campo de esta situación. Guillermo, ¿quieres hacer alguna ampliación, aclaración? No, yo lo que diría es, perdóname, Guillermo, lo redondeemos, despidamos al doctor Christensen y hacemos el redondeo o aclaración posteriormente. ¿Le parece bien, doctor Haddad? Doctor Christensen, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, ¿le parece? Gracias por haber estado esta tarde aquí en Sin Saco Fiscal. Muy amable, Eduardo, muchas gracias. Gracias. No, bueno, gracias Guillermo, a ustedes por haber invitado. Un verdadero placer, gracias. Gracias. Guillermo, ¿qué querías comentar? Sí, no, avanzo, digamos, con respecto a la 4173, que había quedado ahí en el aire. Bueno, la cuestión, digamos, de los trámites que se van a extender hasta el 31 de julio del 2021, que, bueno, pasando revista lo más rápido posible, es, por ejemplo, la utilización obligatoria del servicio con clave fiscal, que es presentaciones digitales, o sea, todas las presentaciones se van a hacer digitalmente. La exhibición establecida respecto, digamos, de la obligación de registrar los datos biométricos en las dependencias de AFIP, que es bastante lógico teniendo en cuenta el contexto actual. Después, bueno, la asignación de nivel 3 de seguridad, ¿no? Para las solicitudes de blanqueo de clave fiscal que se vayan a realizar a través de cajeros automáticos, habilitados por las mismas entidades bancarias. Y después la utilización exclusiva de servicio de presentaciones digitales para que las personas humanas que requieran acreditar su condición de apoderados de otras personas humanas o representantes legales aporten toda la documental a través de ese canal. Esos serían los trámites que se van a extender hasta el 31 de julio de manera digital. Bien. Doctor, podemos liberarlo al doctor Christensen, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Así seguimos nosotros con el siguiente tema, que es básicamente analizar la estrategia que tiene el gobierno de fiscalizar a aquellos beneficiarios del llamado impuesto a los ricos o aporte voluntario, que nosotros anticipamos en este programa hace varias semanas que iba a ser la acción del gobierno, ir en contra de inspecciones por un lado y también de desprestigiarlos públicamente. Ya estuvo el desprestigio
se intervino al respecto, creo que se ha frenado esa denuncia de quienes hacer interpuesto causa, tuvo un efecto, lo que hablábamos el domingo con el doctor Haddad, yo le comentaba a Guillermo que hubo muchos que ante esta situación de publicar sus nombres decidieron retirar la demanda y presentar, pagar y luego hacer el resolve y repete, presentarse luego. Básicamente para tratar ahí sí de ingresar con una condición de cierto anonimato, pero luego haber pagado. Y lo que está pendiente todavía es la famoso cruzamiento con los que sacaron dólares de la Argentina. Que ahí me dicen, hay un problema de secreto, la información del Banco Central, de los bancos y de la AFIP, con lo cual seguramente vamos a ver algo como una filtración en algún medio amigo, quizás en un par de semanas. Sí, Jorge, hablemos un poquito de este tema. Sí, es un tema que está, en realidad hay dos posiciones acá. Aquellos que se atemorizaron ante el escrache, llamémosle, que hizo la AFIP, poniendo los nombres y que no quisieron actuar, y muchos que dijeron, aunque me pongan donde me pongan, yo estoy en contra de esto y lo voy a seguir peleando. Yo te diría que estamos mitad y mitad en eso, por lo que yo he recibido y por lo que la información que entre nosotros surge. Hay temas que son altamente conflictivos y personales, porque esto no es ya una cuestión de análisis del impuesto, de esto, del otro, no, este es un problema yo no te diría de hincha de fútbol que está fanatizados con esto, con otro, pero estamos casi llegando a una situación en materia tributaria que te está diciendo, señores, si siguen así, yo no pago más. Vengan y me ejecuten, a que tengan la llave de la empresa, encárguense ustedes de la empresa, porque yo así no quiero seguir más. No puedo seguir No des ideas porque alguna gente como la señora Paula Español, pido disculpas por las sirenas, esta es una zona donde hay muchos sanatorios y el COVID, este es el síntoma del COVID. Lo cierto es que hay señoras como Paula Español que están muy interesadas en estatizar empresas. Muy interesadas, pero muy interesadas. Algunos sostienen que la prohibición de participar del comercio del mercado cambiario a Vicentín y evitar y prohibirle las compras y ventas, los giros al exterior de dinero, está directamente relacionado con el paso previo de estatizar la empresa. Porque ahora sí se ha ordenado el pasivo, ya se sabe qué parte tiene cada uno. La empresa ha estado funcionando mal, pero ha estado funcionando y generando alguna liquidez. Y como ahora tiene un flujo de negocios, ahora sí irían tras ella. Claro, no es lo mismo que el Vicentín anterior, ¿no? Claro, esta es otra empresa. La han castigado mucho y ha quedado muy subvaluada. El problema era que vos tenés que tener 600 millones de dólares para arreglar el pasivo y pagar básicamente al gringo para que te dé cereales para poder trabajar. Lo que hicieron ahora fue que todo eso se renegociara, algunos recibieron plata, otros no recibieron plata, o está programado cuándo van a recibirlo, y ahora está el gobierno para venir y decir, ahora sí me quedo con esto. Yo no sé porque además lo han venido cortando. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente otra vez, ¿no? Porque esa es una cosa que nunca podés saberla ni nunca podés preverla. Vamos a darle un poquito, Guillermo, hablemos del tema de los ricos. Sí. Pasando, digamos, de las malas noticias que está diciendo vos, Claudio, que no son demasiado alentadoras, volvemos al tema del aporte a los ricos. Un poquito, digamos, lo que se está haciendo, digamos. Vos también me habías pasado información de un reordenamiento de inspectores, una determinada cantidad, para abocarse puntualmente a los inicios de fiscalización, principalmente sobre aquellos contribuyentes que estarían alcanzados y no presentaron la declaración jurada como sujetos contribuyentes del aporte. Contemos que yo le pasé la información que me pasaron a mí, que habla básicamente de que fueron trasladados, si no me equivoco, eran 500 agentes de la AFIP reubicados para comenzar con lo que está comentando justamente Guillermo en este momento, con inspecciones dirigidas a este público en particular.
Claro, con lo cual, digamos, de la poca actividad que estuvimos hablando también en este programa, la poca actividad que están teniendo las distintas dependencias de AFIP, principalmente en materia de presencialidad, esto, digamos, es un giro porque se está destinando capital humano directamente a esta cuestión y es presencial, porque, o sea, los inspectores van y golpean el domicilio del contribuyente para notificarle una fiscalización y para pedirle determinada información. Principalmente lo que se está pidiendo es respecto a la composición patrimonial a distintas fechas y también en algunos casos sobre la existencia de algún tipo de vehículo como trust, fideicomiso ciego y demás. Pero todo esto es de manera presencial, con lo cual, digamos, es una cuestión, digamos, contradictoria con lo que el plan, digamos, puntual de la FIP. Este gobierno es un gobierno de contradicciones. Sí. Jorge. Por el otro lado... perdón, Guillermo. Perdón, no, te iba a comentar algo más. Estas fiscalizaciones que se están iniciando son para residentes argentinos. Hasta el momento, aquellos sujetos alcanzados por aporte que estarían residiendo en el exterior, no les está llegando este tipo de notificaciones. Así que en principio sería solamente para residentes argentinos, independientemente que hayan iniciado o no la acción. En este caso, o sea, depende de la acción que hayan optado. Pueden haber optado por una acción de amparo, pueden haber optado por una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, independientemente de la actitud que haya tomado frente al impuesto el contribuyente, igual están notificando las intimaciones y los requerimientos de fiscalización. Hay un tema acá, Claudio, que por ahí estaría bueno que también lo reveamos, es con el tema, digamos, de si efectivamente la FIP va a iniciar fiscalizaciones sobre aquellos sujetos que no presentaron la declaración jurada como sujetos contribuyentes del aporte. ¿Por qué? Porque una fiscalización puede dar lugar a una determinación de oficio, tal vez, con lo cual, en cierta forma, e indirectamente, igual esto lo tenemos que analizar paso a paso, por eso cada emisión es un tema distinto, es ver qué postura va a tomar el Fisco Nacional frente a la naturaleza jurídica del aporte. O sea, si va a empezar a iniciar una determinación de oficio, porque lo va a considerar un impuesto. Y si lo considera un impuesto, en definitiva estaría abriendo indirectamente la competencia del Tribunal Fiscal. Con lo cual hay varios temas que todavía están por verse y por delimitar. Y para cerrar este tema, otra cuestión que estaba dando vueltas, que esto me lo comentaron funcionarios del fisco, es que no había uniformidad respecto de cómo los contribuyentes tenían que notificar que habían iniciado una acción. Algunos decían que por presentaciones digitales no surtía efecto, y se comentaba que directamente había que mandar una carta documento a la agencia donde estaba el contribuyente registrado. Wow. Jorge. Sí, eso último es una materia discutible y es ser más papista que el Papa realmente, porque si ahora me suspenden todas la resolución 4973, me suspende hasta el 31 de julio todo, yo no puedo estar ni a 500 metros a la redonda alrededor de una agencia de la FIP, me van a decir que tengo que mandarle una carta de documento cuando todos me obligan a hacerlo digital. Si yo le mando una multinota digital, está notificado y se acabó. Pero, por supuesto, si quieren buscarle el pelo al huevo, siempre se lo van a tratar de encontrar. Pero la realidad es esa. Hoy, entre los temas que tenemos, es ese, la 4973. Y la 4973, ¿qué es lo que hace? Patear hasta el 31 de julio estamos hablando, casi todas las pocas actividades que quedaban personales ante la FIP que vos la tenías que hacer pidiendo turno y todo el resto. Como, por ejemplo, el blanqueo de la clave fiscal, que lo podés hacer por cajero automático ahora, las presentaciones digitales. ¿Cómo haces una presentación digital? Por vía Zoom no la puedes hacer la presentación. Bueno, entonces las prorrogan hasta el 31 de julio, y así otro tipo de actividades. Bueno, entonces, ¿cómo querés que le informe que dice que le inicié juicio? ¿Con señales de humo? Ya no van señales de humo. Aparte, si ellos quieren saber, como vos dijiste la otra vez, crearon en el programa de la justicia del Poder Judicial
un área especial o un código especial, entran en ese código, sacan el listado y lo tienen. O si no, se lo piden y la justicia, la Secretaría de la Corte se lo da sin ningún inconveniente porque eso es información pública. Así que no sean tan papistas, porque no tienen por qué ser, lo menos en este momento, ¿no? Guillermo, hablemos un poquito de ciertas devoluciones que está haciendo la FIP a monotributistas y autónomos. ¿Cómo es esto? Sí, pues no todo es malo, aparentemente, Claudio, no todas son malas noticias, también hay devoluciones. Claro, te sacan 500.000 millones de pesos por mes y te devuelven 900. No es equitativo. Sí, ese reintegro que se había establecido como beneficio en la última moratoria para aquellos contribuyentes que, pese a la situación de crisis, se hubiera mantenido el día con el pago de impuestos, principalmente para los autónomos y para los monotributistas. Y lo que anunció la FIP es el reintegro de 973 millones, que bueno, se lo van a abonar, digamos. Primero voy a tirar números. Alcanza en principio 484.000 contribuyentes de todo el país, 399.000 monotributistas y 885.000 autónomos. Y después el beneficio es que van a recibir un importe equivalente al impuesto integrado mensual. Y ese pago se va a acreditar automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago. A ver, en definitiva, quien pagó en término era el que tenía adherido el débito automático, el pago del monotributo. Entonces, principalmente hacia ellos va este beneficio. Digamos que para poder más o menos hacer un poquito de acting, de que se portan bien. Sí. Gracias, Guillermo. Vamos ahora entonces con alguna jurisprudencia, doctor. Sí, son casos que vienen del sur, como decía Solari Parravicini, el hombre gris viene del sur, como decía Clara la otra vez. Bueno, no vino nunca del sur para arreglarnos las cosas, pero acá hay dos sentencias. Sí, se dijo que era Néstor Kirchner, después se dijo que era Mauricio Macri, ahora se dice que es Alberto Fernández. O sea, cuando uno quiere agarrar una profecía y encarnarla, siempre hay un zapato que pueda moldar. Y sí, del sur puede ser de La Boca, de Barracas, Sí. como es, de cualquier Del sur lado. de Bolivia, por ejemplo. Exacto, sí. Exacto. Bueno, pero en este caso estamos hablando de Comodoro Rivadavia. Las dos sentencias que voy a comentar son confirmadas por primera instancia y posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y una de ellas por la Corte Suprema. Son cuestiones raras, ¿no? Porque una es la deducción que realizaban aquellos propietarios de terrenos que por obras de las empresas hidrocarburíferas tenían servidumbres en los terrenos de ellos. Entonces, con la servidumbre implicaba que podía usar de ese terreno y le pagaban por la servidumbre. Claro, le destrozaban todo. Le destrozaban todo lo que había en el terreno, le dejaban el terreno realmente con pericias, sin posibilidad ni de incorporar ganado, ni de tener actividad productiva una vez que se lo entregaban. Entonces, empezaron a considerar esos pagos que le hacían por la servidumbre como gasto y no grabado dentro de lo que es impuesto a las ganancias, como lo establecía el criterio de la AFIP de Comodoro Rivadavia. Estamos hablando de la AFIP de Comodoro Rivadavia, no el resto, porque son situaciones muy puntuales. Esto lo llevó un colega, ya retirado casi, en su momento con muchísima actividad, y lo siguió, y bueno, cuando hizo la explicación fue allá a Comodoro Rivadavia a dar una charla, 2004 estamos hablando.
2004 dio la charla, la gente empezó a resistirse. ¿Qué hizo la AFIP? Les mandó inspecciones a todos. Algunos, claro, te imaginas, los propietarios de esos terrenos no viven ahí, viven en otro lado, muchos viven acá en la capital federal. Bueno, muy pocos hicieron la reacción lógica, que es discutirlo. Solo un puñado lo discutió. El resto optó por pagar y repetir, como vos decís. Pagaron y repitieron. Y lo que pasó acá fue una cosa muy simpática. Primero, el juzgado y después la Cámara confirmó que no eran ganancias, sino que era compensación de gastos, con lo cual no estaba grabado. Pero para iniciar la repetición tenían que iniciarla en la AFIP. Y la AFIP tiene 3 meses para contestar. Y no contestaba los 3 meses. Dilataba y dilataba y dilataba y dilataba y dilataba. Hasta que tenían que irse directamente con el costo respectivo, porque ni contestaban, a la acción judicial. Entonces, lo que tiene de particular esto, y está confirmado por una sentencia de corte del 15 de abril, que no la conseguí, pero la voy a conseguir, es que le aplicaron costas por el periodo a la AFIP, por el periodo que no contestó dentro de la administración. Acá no había juicio. El juicio vino después. La parte en la vía administrativa le aplicó costas por la dilación indebida, y esto ha sido confirmado por la propia AFIP. Estoy tratando de ubicar al El abogado. derecho administrativo es muy duro con respecto al cumplimiento de plazos con respecto al Estado que estamos hablando, del sector público. Tiene Sí, que responder al requerimiento de la persona, que no suelen hacerlo. no lo hacen. Y en este momento de pandemia, cuarentena, lo que vos quieras llamarlo y como vos quieras llamarlo, la AFIP se sentó sobre las computadoras y no hace nada. No te contesta. No te contesta. Vos haces un pedido de vista del expediente para poder contestar, para saber qué es lo que te están imputando, de qué te acusan, y no te contestan. Directamente podés esperar 3, 4 meses, pedís turno, hacés lo que quieras, no te contesta, no responde. Y el otro tema es también muy interesante, y es una sentencia también de la Corte, que viene de Comodoro Rivadavia. Es un juicio iniciado, ejecución fiscal, iniciada allá por el año 2008, que la vuelven a notificar al contribuyente y se presenta en el 2019 en el expediente y pide la prescripción. ¿Y qué es lo que resultó? Cuando inician en el 2008, lo notifican, no contesta, piden sentencia, ¿y qué es lo que hacen? Lo inhiben. Y los funcionarios de la AFIP cada 5 años lo que hacían era renovar la inhibición. No es que se quedaron de brazos cruzados y nunca más hicieron nada. Entonces, cuando se presenta ahora y pide el levantamiento de la inhibición, prescripción de la acción y todo el resto, cosa que es normal, porque vos decís 18 al 19, del 2008 al 19 que me estoy presentando, en la causa don Marcelo Rossi, se presentó y resultó que llega a la Corte y la Corte le dice: no, señor, acá la AFIP ha demostrado la voluntad de cobro, la voluntad de cobrar. La Comisión Internacional de Derechos Humanos entiende que 3 son los elementos que se deben tener en cuenta: la complejidad del caso, la conducta o actividad procesal desplegada por el interesado y la conducta y diligencia asumida por las autoridades judiciales competentes. Y acá dice, la AFIP tuvo una conducta competente y demostró una intención de cobro. Por consiguiente, le rechaza la presentación de prescripción, aunque este juicio haya durado
el doble del plazo de la prescripción. Es una de las raras avis y cosas inexplicables que tenés. El contribuyente nunca hizo nada, se presentó 20 años después, 15 años o 12 años después. También hay que merituar la conducta que ha tenido en el proceso cada uno, no solo una parte. Interesante los dos, y vienen del sur. Guillermo, ¿algún apunte más para ir cerrando el programa del día de hoy? Sí, es como una suerte de reflexión en base, digamos, a algo que ustedes hablaron, digamos, respecto del cumplimiento de plazos por parte de la administración ante pedidos de los contribuyentes. Y voy a comentar, digamos, una situación particular de un juicio que iniciamos, digamos, como una acción declarativa para un jubilado para que no le retenga más ganancias, con medida cautelar dictada en diciembre. Recién hace unos días, en abril, después de insistir en varias ocasiones, el juez ordenó, digamos, intimar tanto a la FIP como a la agente de retención, en este caso en una caja previsional, a que cumplan con la medida cautelar, porque se pasaban la pelota entre ellos. La FIP contestaba, notificada una resolución judicial, AFIP contestaba que había derivado el asunto a otra área, porque son todos compartimientos estancos, ¿no? Uno no se puede hacer cargo del área de competencia de otro. Y por el otro lado, la caja, estando también notificada la medida cautelar, se presentaba y decía que hasta tanto la AFIP no le diga que no tenía que retener más, iba a seguir reteniendo. Con lo cual, o sea, el nivel digamos, de cumplimiento por parte de la caja es no contra una orden judicial, sino contra lo que le diga la AFIP. Estamos viviendo en un mundo al revés, evidentemente, porque... Kafkiano, ¿no es cierto? Esto es kafkiano. Se daban vuelta a uno y se la pasaba a uno a otro. No, aparte también, digamos, cierta reticencia del magistrado en aplicar sanciones. O sea, estamos hablando de una medida cautelar. Hasta le puse el último pedido, le dije, evidentemente, la voluntad de AFIP está por encima de una voluntad judicial. Y ahí recién ordenó la intimación. Reaccionó un poquito. Hay veces que hay que tocar un poquito la cola para que alguna gente reaccione. Sí. Lamentablemente. Finalizamos entonces esta edición de Sin Saco Fiscal. Señor doctor Guillermo Guer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Jorge Haddad, muchísimas gracias también. Maxi Lagorio, gracias por todo lo hecho en la parte técnica. Nosotros nos estamos encontrando mañana, día miércoles, en Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter, y se aparece Guillermo Carrillo el jueves, con la señora Clara Escaglerini y Pablo Rivera Silva, hacemos Sin Saco Política. El domingo nos encontramos de vuelta con el doctor Jorge Haddad, y el lunes, Sin Saco Techambis, con Marcelo García Sellar, Patricio Cavalli y Fer García Arroyo. Semana completa de información en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata. Gracias a todos. Acá finaliza esa edición de Sin Saco Fiscal.